Dios puede responder a la oración de manera inmediata. Dios les bendiga. Hoy estamos hablando acerca de la oración de Ezequías. Estamos en esta serie de temas hablando de oraciones en la Biblia, en la palabra de Dios. Y créanme que el tema de esta ocasión será de gran bendición para usted. Así que usted ahí en el grupo familiar del Centro Mundial de Oración, gracias por acompañarnos. Le invito para que saque la guía ahí en su boletín de la iglesia para que podamos estar en sintonía, podamos estar en la misma temática en esta oportunidad. Así que vamos a entrar de lleno a la oración de Ezequías. Estaré leyendo en la palabra de Dios ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículos del 1 al 6 y luego de la nueva traducción viviente. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová, y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. Yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. A manera de introducción, Ezequías fue rey sobre Judá, es decir, la parte sur del territorio de Israel. Recordemos que Israel fue dividido en el reino del norte y el reino del sur. Bueno, Ezequías fue uno de los reyes buenos. Él reina, repito, en la parte de Judá, en la parte sur de lo que era Israel, y él trabajó arduamente para hacer volver al pueblo a la obediencia a Dios. De hecho, él es quien purifica el templo, sacando los ídolos que con el tiempo habían colocado ahí sus antecesores. Pero también fue un tiempo difícil cuando el territorio de Judá fue amenazado varias veces por los asirios. Durante esa época, cuando era profeta Isaías. Y de hecho, por medio de él, de Isaías, fue que el Señor había dado gloriosas liberaciones de las amenazas de los asirios. Y eso había hecho que Isaías adquiriera mucho reconocimiento ante el pueblo y ante el rey mismo. Y todos sabían que las palabras del profeta se cumplían sin falta. Y es precisamente este hombre, Isaías, el profeta Isaías, quien da una palabra que iba a estremecer de una manera fuerte al rey Ezequías. Entonces, es bien importante que usted y yo logremos entender lo que sucede en esa época, porque no fue fácil para Ezequías recibir aquella palabra. Pero hay algo que podemos aprender de cómo es que Dios responde, cómo Dios contesta la oración. Y yo creo que hoy va Dios a estar hablándonos a usted y a mí a través de este pasaje que quizás sea conocido para algunos quizá no tanto, pero es importante entender de que Dios contesta la oración. Entonces vamos a entrar de lleno a lo que es este primer aspecto de esta temática del día de hoy. El primer aspecto, ahí en sus notas, es el hecho de que el rey Ezequías se enferma. Hablemos acerca de la enfermedad del rey. Después de la gloriosa liberación que el Señor hizo a favor de su pueblo, el rey enferma, Ezequías enfermó. Y dice la palabra de Dios ahí en el versículo 1, por ese tiempo Ezequías enfermó, dice, gravemente. Y a pesar de que Ezequías había sido un rey bueno, un rey que había hecho lo correcto delante de Dios, la enfermedad también llega a él.
Y eso es interesante porque en ocasiones podemos llegar a pensar que aquellos que obran bien, aquellos que son hijos de Dios, no les ocurren cosas malas y de repente pudiéramos llegar a pensar de que si algo malo está pasando es que algo no está bien en tu vida. De hecho, recordemos aquel episodio donde los apóstoles del Señor Jesucristo, allá en el Nuevo Testamento, estaban achacando la enfermedad de un hombre a sus antepasados y ellos le cuestionaban al Señor Jesucristo, ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesucristo les tuvo que aclarar y decir, no es que ellos hayan pecado, sino que es para que Dios sea glorificado. Entonces, hasta los mejores servidores de Dios tienen problemas. Recordemos que el mismo apóstol Pablo enfermó y él pidió hasta 3 veces ser sanado, pero no sucedía nada. Entonces, los hombres de Dios, repito, tienen problemas, tienen pérdidas, tienen enfermedades. Y es interesante también recalcar que Dios no ha prometido inmunidad a ninguna persona. Y para terminar de colmar los males, el Señor envía a Isaías con un mensaje para el rey. Y el profeta Isaías, hijo de Amós, dice la Biblia, fue a visitarlo, le dio al rey el siguiente mensaje. Eso lo acabamos de leer ahorita. Dice, esto dice el Señor, pon tus asuntos en orden. Y dice, porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Esto lo dice el primer versículo. Ahora bien, Dios había hablado a través de su profeta. Por tanto, eran palabras que de seguro se iban a cumplir. Es decir, no había vuelta de hoja. Y el problema es que esas palabras anunciaban la muerte del rey. Y habían sido palabras muy claras. Vas a enfermar, tienes que poner tu casa en orden porque vas a morir y no hay vuelta de hoja. Es decir, así va a ser. Y según la profecía, lo acabo de mencionar, el rey no iba a superar su gravedad. Él terminaría muriendo. Y esto es algo que lo vemos aquí de inmediato, lo vemos que era una realidad. Es decir, él no podía recuperarse según lo que el profeta Isaías había establecido. Así que, de buenas a primeras, por así decirlo, llega Isaías, le declara al rey lo que Dios le había dicho y parecía que todo terminaría ahí. Pero es interesante lo que sucede inmediatamente después de que Ezequías recibe la noticia, no buena, de parte de Dios a través de Isaías. Algo sucede y es algo que usted y yo podemos recurrir. Es más, a lo que usted y yo podemos recurrir. Podemos orar, podemos tener acceso a la presencia de Dios a través de la oración. Y es algo que es bueno que usted y yo lo recordemos todos los días. Así que el rey enferma de gravedad y el profeta mismo le dice, y no te vas a recuperar. Eso fue lo que dice Dios y así se quedan las cosas. Pero algo sucede y acompáñame al segundo punto. El segundo aspecto, hablemos acerca de la oración de Ezequías. Sabe que la muerte nunca es una buena noticia para nadie. El ser humano puede aceptar cualquier destino que la vida pueda imponerle, pero nadie se acostumbra a la muerte. De hecho, uno entiende, uno sabe que es parte de la vida misma, pero uno como que no llega a acomodarse o a acoplarse o llegar a pensar que uno puede morir. Y ante el dolor que le provoca la profecía de Isaías, el rey decide, algo bien interesante, decide acudir al Señor en oración. Y es interesante que se narra, se escribe la oración de Ezequías. Y él clama a Dios y le dice, Señor, acuérdate, oh Dios, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre, dice Ezequías, lo que te agrada. Dice ahí la Biblia, y el rey se echó a llorar amargamente, versículos 2 y 3. En esas situaciones extremas, como cuando se enfrenta con la posibilidad de la muerte, es interesante que solo la oración puede ser el recurso acertado. Y para Ezequías fue así. Él no dudó en orar al Señor recordándole todo lo bueno que había hecho y cómo le había servido con lealtad.
Y si el rey se había esforzado por hacer lo que a Dios le agradaba, eh, no era gran cosa, creo yo, que ahora él esperara de él, de Dios, la liberación de su enfermedad. Es interesante que a sabiendas de que el profeta Isaías ya había declarado de que no había marcha atrás a la enfermedad, es interesante que ya no había una opción. Isaías decía las cosas y las cosas se cumplían. Eso era lo que se sabía de Isaías, lo que Isaías declaraba, lo que Isaías hablaba de parte de Dios, así sucedían las cosas. Pero me llama la atención la fe, el atrevimiento, permítame decirlo así, del rey Ezequías, donde él se atreve a echarse, inclinarse, clamar a Dios y decirle, Señor, ten misericordia de mí. Y pareciese que eso iba a ser infructífero, es decir, no iba a haber fruto a raíz de esa oración. Pero es interesante que a pesar de todo esto, Ezequías se atreve a orar. Y es un ejemplo para usted y para mí. Hay momentos en los que quizá usted y yo podemos pensar, creer que ya no hay nada más que hacer. Pero son en esos momentos en los que, créame lo que le digo, Dios se puede glorificar. Cuando usted y yo creemos y nos acercamos a Dios, porque dice la palabra de Dios que al que cree todas las cosas le son posibles. Y es un gran ejemplo para usted y para mí. Entonces, Ezequías clama a Dios, Ezequías le ruega al Señor, Ezequías le presenta a Dios su causa, la situación, y es bien interesante lo que sucede. Y esto lo vemos en el tercer aspecto. El tercer aspecto tiene que ver con la respuesta inmediata de Dios. Dice la palabra de Dios ahí en el versículo 4, dice, sin embargo, antes de que Isaías saliera del patio central, recibió este mensaje de parte del Señor. Y esto me encanta, cómo es que el escritor de estos libros de reyes aclara, hace mención del hecho de que fue algo de inmediato. Es decir, no acababa Isaías de salir del patio. Es decir, él apenas acababa de darle las malas noticias al rey Ezequías. Y como que él se da así como que la media vuelta y él se está yendo. Y mientras Isaías está saliendo de donde se encuentra el rey Ezequías, en ese preciso instante, Ezequías cae y él clama al Señor y él no habla con el profeta, él se va directamente con Dios. Y Isaías se da la media vuelta, se está saliendo del recinto y es interesantísimo, me encanta eso, de que es precisamente en ese momento cuando Dios recibe lo que Ezequías está hablándole. Y como que Dios decide, literalmente, un minuto antes, Dios tenía una palabra directa para Ezequías. Un minuto después, Dios cambia de parecer. Dice, apenas había terminado la oración, Ezequías, cuando el Señor le habla al profeta para que volviera y le dice, regresa, dile a Ezequías, el líder de mi pueblo. Dice, esto dice el Señor. Imagínense a Isaías, así como que, pues, bueno, ahora le voy a decir que siempre no. Dijo papá que siempre no. Se voltea a Isaías y le dice, esto dice el Señor Dios de tu antepasado David. He oído tu oración y he visto tus lágrimas. Qué hermosa pintura tenemos aquí, donde nos vemos a un Ezequías derrotado, vemos a un Ezequías totalmente caído, totalmente desalentado, pero él decide hacer algo. Él clama a Dios. Y hermanos, Dios contesta la oración. No creamos que Dios tiene oídos sordos a lo que usted y yo clamamos. Usted y yo podemos acercarnos a Dios con toda confianza, con toda seguridad de que Él nos oye. Dios le dice a Ezequías a través del profeta Isaías, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. La respuesta de Dios fue inmediata y en esa respuesta le daba
una triple promesa a Ezequías. Él le dice, en primer lugar, dice, le prometió sanarlo. Voy a sanarte. Dice, y en 3 días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor. Es decir, en primera instancia Dios le dice, ¿sabes qué? Te voy a sanar y en 3 días vas a entrar a la presencia mía, vas a entrar al templo del Señor, allá en el versículo 5. En segundo lugar, Dios le promete darle más años de vida. Dios le dice a través de Isaías, te añadiré 15 años más de vida, allá en el versículo 6. Y en tercer lugar, Dios le promete librarlo a él y a la ciudad de las amenazas de guerra de los asirios. Y Dios le dice a través de Isaías, y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Defenderé esta ciudad, dice Dios, por mi propia honra y por amor a mi siervo David. El versículo 6. Es impactante cómo Dios responde a la oración del rey Ezequías, en un momento de desesperación, pero en un momento Dios contesta, en un momento de inmediato Dios tuvo una respuesta exacta a la necesidad de Ezequías. Y a manera de conclusión, sabe que la respuesta del Señor para el rey Ezequías fue inmediata, lo hemos hablado ya hace un momento. Dios no siempre responde de manera tan pronta como lo fue en el caso de Ezequías, pero eso sí, Él lo hace todo de acuerdo a su voluntad y a sus propósitos. Pero si se puede tener plena seguridad, sí podemos tener plena seguridad de que Él responderá a la oración sincera que le hagan sus hijos. Yo le invito a que usted pueda tener un encuentro personal con el Señor Jesús, que usted reciba a Jesús para que sus oraciones sean bien recibidas por Dios el Padre y Él le pueda responder de acuerdo al propósito que Él tiene para su vida. Yo no sé cuál sea su necesidad ahorita. Yo no entiendo quizá por lo que usted pueda estar pasando ahorita, la verdad no sé. Pero lo que yo sí sé es que hay un Dios verdadero, hay un Dios que tiene planes, propósitos para usted, ahí donde usted se encuentra. Quizá ahorita sea de madrugada cuando usted esté escuchando este video. Entiendo que la mayoría estamos ahorita en el grupo familiar, pero se queda grabado. Yo no sé si alguien ahorita en la madrugada se encuentre en desesperación y usted no sabe qué hacer. No sabe, yo le invito, arrodíllese, clame a Dios, busque a Dios. Los planes de Dios para su vida son planes buenos. Y esta oración de Ezequías es una oración muy sencilla. Señor, soy tu hijo, he hecho lo correcto delante de ti, Señor, ten misericordia. Y de inmediato Dios le responde. Yo le invito para que el día de hoy pueda hacer usted esta oración, de acercarse a Dios, de pedirle perdón al Señor y que hoy pueda hacer un parteaguas en su vida. Yo quisiera que ahorita en el grupo familiar para conversar pudieran platicar tantito ahí en el grupo respecto a qué es lo que a usted le llama la atención de la oración de Ezequías. Yo hice mención de algunos aspectos que me llaman la atención ahí a mí, pero sí quisiera que hubiese una pequeña discusión o platicaran dentro del grupo familiar. ¿Qué es lo que le llama la atención a usted de la oración de Ezequías? Una oración que fue contestada de inmediato, pero para que platiquemos de esto en un momento. Quisiera cerrar ese tiempo orando por usted en esta hora. Oremos, Padre, quiero darte gracias por esta oportunidad que nos das de estar, Señor, reunidos en este grupo familiar. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos líderes, supervisores y cada persona que está en este grupo familiar ahorita. Yo te pido, Señor, que la palabra que ha sido dada pueda, Señor, llegar al corazón de cada uno de ellos y que ellos puedan tener personalmente un encuentro contigo. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios tan personal, tú eres un Dios que tiene propósitos claros, definidos, especiales para cada uno de mis hermanos. Y cada uno de ellos está en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús.
Gracias, le damos por hacer tiempo de estar en ese grupo familiar. Si usted puede unirse, ponerle a suscribirse a nuestro canal Centro Mundial de Oración, aquí en YouTube o en el Facebook, hágalo, es bienvenido a hacerlo y hágale clic también a la campanita aquí en el YouTube para que cada ocasión que subamos algún video o cuando transmitamos en vivo desde nuestra iglesia, usted pueda también estar recibiendo la notificación. Así que gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Dios les bendiga abundantemente.